Bien, Heidegger y la modernidad, segunda parte. Vamos a continuar con el video de la primera parte, que lo cerramos con un texto de Max Weber sobre el proceso de la edad moderna en Occidente, ¿no? Y después en el mundo. Tenemos que tener en cuenta, históricamente, que lo que llamamos en general Occidente, y de alguna manera llamamos hoy Occidente, nos referimos a los países de Europa Occidental, digamos desde Grecia hacia el occidente, ¿no? Hasta España, Portugal, digamos, incluyendo Inglaterra, bueno, Italia, Francia, Alemania, todo eso. Esa área geográfica fue ocupada por el Imperio Romano en la antigüedad. Previo a los romanos, y bueno, contemporáneo también a los romanos, pero su apogeo fue previo a los romanos, los griegos. Los griegos, principalmente los atenienses, que se expandieron por lo que hoy conocemos como Medio Oriente, sería el Asia Menor, donde está Siria, Israel, bueno. También se expandieron hacia el oeste, llegando a Italia, a las islas principales, Sicilia, Cerdeña, Córcega, y hasta España incluso, ¿no? Ese pueblo griego es el que inicia Occidente, ¿no? Como lo entendemos hoy como concepto no solo geográfico, sino que define toda una civilización. Ese pensamiento occidental nos da paso a la filosofía, con una metafísica que, como dice Heidegger, olvida la pregunta por el ser. A partir de Platón comienza la filosofía propiamente dicha, en donde el intento por comprender el todo, el mundo, se limita a el conocimiento intelectual. Y ahí, bueno, se abandona toda pretensión de acceso a lo real, ¿no? Como mencionamos, iremos mencionando a lo largo de este audio. Bueno, los textos en los que Heidegger más profundiza en esta parte histórica del surgimiento de la modernidad son la época de la imagen del mundo, y considero muy importante la pregunta por la técnica, que sería, bueno, mi intención sería que sea o la tercera o la cuarta parte de esta serie de reflexiones. Vamos a incluir un texto de Nietzsche también, así que bueno, algunas ideas generales. Bueno, Heidegger sostiene que la modernidad es la realización histórica de la metafísica iniciada con Platón, ¿no? Dos cosas le podemos endilgar y echar en cara, dos cosas negativas a la modernidad. Una es la bomba atómica, la otra es el exterminio de los nazis. Esos dos hechos tan modernos y únicamente solo fueron posibles en la modernidad, y de ninguna manera fueron una casualidad, sino que sin los instrumentos de la modernidad no se podría haber llevado adelante ni el Holocausto, ni la bomba atómica, ni muchas otras cosas. Así que bueno, esta metafísica de Platón se realiza en la modernidad. Vivimos en un mundo, digamos, plenamente filosófico. Entonces, este pensamiento de Platón y Aristóteles
va a abrir el camino y va a conducir a la modernidad. Después, bueno, Heidegger a lo largo de sus conferencias y cursos lo aclara, ¿no? El pensamiento griego pasa por el pensamiento romano, siendo modificado, y para él con bastante profundidad esa modificación. Después va a pasar por el pensamiento cristiano o católico antes de la Reforma, para abrir paso a lo que podemos considerar la modernidad plena, que es el ingreso en el positivismo, ¿no? En el siglo XIX. Si bien se conservan algunos rasgos como la religión y esas cosas, pasan absolutamente al segundo plano. Bueno, la modernidad tiene un par de características entre las que podemos señalar y adelantar la ciencia moderna y la técnica mecanizada moderna, como le llama Heidegger. No me parece bien usar el término tecnología, no tiene que ver con esto. Me parece que técnica moderna es el correcto. Bueno, y este camino se abrió y llegó a donde estamos, porque la base, el fundamento de la metafísica es el conocimiento humano orientado a los entes. O sea, la ciencia y la técnica solo se ocupan de entes. Una de, no sé, investigarlo y la otra de producirlos, o reproducirlos, o clonarlos, como queremos hacer. Por otra parte, bueno, a partir de Platón, y ya, bueno, si bien es general a todos los humanos poseer conocimiento e intelecto, la sistematización, el estudio y el pensamiento sobre esta capacidad del hombre, del intelecto, se considera solamente desde el punto de vista de conocimiento representativo, ¿no? A través del lenguaje. Solo accedemos a la verdad en donde la idea y el objeto son correctamente correspondentes, ¿no? Heidegger llama esto verdad por correspondencia. Cada objeto observado se tiene que corresponder con la palabra logos correcta. Esa es la base de la filosofía platónica. Bueno, a continuación vamos a ir con un texto de Nietzsche y algunos comentarios, y después volveremos sobre las categorías de Heidegger. Voy a leer sobre verdad y mentira en sentido extramoral, Friedrich Nietzsche. En algún apartado rincón del universo, diseminado en innumerables sistemas llameantes, hubo en tiempos una estrella, donde astutos animales inventaron el conocimiento. Fue ese el más altivo y engañoso minuto de la historia universal. Y sin embargo, no fue más que un minuto. Después de pocos resuellos de la naturaleza, se heló la estrella y los animales astutos hubieron de morir. ¿Podría alguien ingeniar así una fábula? Y no habría ilustrado suficientemente. Sin embargo, cuán lamentable, cuán sombrío y efímero, sin fines y arbitrariamente se presenta el intelecto humano en medio de la naturaleza. Hubo eternidades en que no era. Cuando haya desaparecido, nada se perderá. Pues no hay, para ese intelecto, una misión que vaya más allá de la vida del hombre, sino que solo es humano, y solo su poseedor y engendrador lo toma tan patéticamente como si los límites del mundo girasen alrededor de él.
Bien, este texto de Nietzsche es extraordinario. Repito el título: sobre verdad y mentira en el sentido extramoral. Fue publicado aproximadamente en la década de 1870, en pleno apogeo del positivismo cientificista. Y ubiquémonos en esa época, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Argentina se exterminaban a los pueblos originarios de la Patagonia, toda la tierra del territorio se convertía en propiedad privada o propiedad del Estado. El proceso civilizador se desató con la incorporación del país a la Organización Internacional del Trabajo, liderada por el Imperio Británico. Nos convertimos en una semicolonia británica y en un país agroexportador exclusivamente. Todo lo tradicional, todo lo hispano, todo lo que tuviera que ver con lo premoderno fue exterminado o modificado mediante las políticas que implementaron las oligarquías liberales entre 1870, 1860 y 1915, como va a poner más o menos un límite. Básicamente la educación primaria pública y obligatoria, que convertía a todos los ciudadanos, en especial a los hijos de migrantes, en hispanoparlantes, en argentinoparlantes, digamos. La divinización de la patria, de la bandera, de todos los símbolos patrios, el himno y todo eso. La educación en una historia unificada a partir de la independencia de España. Y bueno, extendiéndonos más allá de la Argentina, por ejemplo, en el escudo de Brasil, sería el escudo de la República, o sea, a partir de 1901, por ahí, dice orden y progreso. Orden y progreso también eran las consignas de la oligarquía argentina, civilizadora y modernizadora. En esa época Nietzsche escribe este texto, este párrafo que acabo de leer, y quería resaltar algunos más, ¿no? Antes aclarar que les voy a dejar el link en un comentario debajo de este video con un análisis en YouTube que hace Diego Singer de Taller de Filosofía. Si no, directamente buscan en YouTube sobre verdad y mentira en el sentido extramoral y lo van a encontrar. Bueno, sigo adelante con el texto. Dice así: el intelecto, como medio para la conservación del individuo, despliega sus principales fuerzas en la disimulación, pues esta es el medio por el que se conservan los individuos más débiles. O sea, dice, bueno, el ser humano es un animal desde el punto de vista físico, sobre su fuerza, sus elementos naturales de defensa. No posee ni colmillos, ni garras, ni posee ninguna piel especial o caparazón que lo proteja del exterior. Lo único que tiene es su intelecto, y ese intelecto básicamente consiste en engañar. Bueno, si nos vamos a lo básico, si nos retrocedemos, digamos, en la historia humana y vamos a la época en que los hombres así en horda cazaban a un mamut o cazaban a algún otro tipo de animal muy grande, mucho más grande que el hombre, y mucho, digamos, el hombre a mano limpia no puede enfrentar prácticamente a ningún animal, por lo menos de su tamaño. Siempre tiene que usar algo, que en general se llama un arma. Y en el caso de la caza del mamut se ha visto en películas. Bueno, se supone que lo que se hacía era distraer al animal, pero de hecho se hace hoy en día. Hay pueblos cazadores todavía en Asia, en África, en algunas también de América, que cuando el animal es un animal que nos supera físicamente, digamos, se apela al engaño, ¿no? A la distracción.
se lo ataca en grupo, se trata de que el animal no pueda fijar la atención en ningún oponente en particular y descargar ahí toda su potencia, se lo debilita. Si fuera humano o animal, diríamos que se le miente, ¿no? Pero bueno, no se le puede mentir a un animal. Así que Nietzsche, así digamos un poco antropológicamente, fija el surgimiento del intelecto como en una herramienta natural que en tanto animal tiene los seres humanos y que lejos de la nobleza que se le atribuía al conocimiento en esa época y hoy en día también, tiene su base en el engaño, ¿no? O sea, eso que afirma la verdad, el conocimiento humano, tiene su origen en el engaño. Otro párrafo. Eh, sobre los hombres, ¿no? Dice, ellos están tan hondamente sumergidos en ilusiones e imágenes oníricas, su ojo solo resbala sobre la superficie de las cosas y no ve más que formas. Su sensación jamás los conduce a la verdad, sino que se contenta con recibir nuevos estímulos o, en cierto modo, con jugar a palpar la espalda de las cosas. ¿Qué quiere decir acá? Acá que está interpretando Nietzsche, que está partiendo de una idea que ya no, no es nueva en la filosofía, que es de la imposibilidad del acceso humano a lo real, ¿no? No hay que confundir real con realidad. Realidad es lo que el mundo humano que construimos nosotros, eso es la realidad. Lo real no sabríamos qué es. Toda la obra de Kant sobre el conocimiento parte de esa idea, ¿no? De que los hombres tenemos acceso únicamente a fenómenos, pero no a lo que él llama el nuómeno, que sería lo real, porque nuestro conocimiento está estructurado en el lenguaje. El lenguaje es siempre una representación de las cosas, y las cosas entran en nuestro mundo representadas, ¿no? Por eso todo lo que hay tiene una palabra que lo denomina y lo asocia al resto. Bien, entonces esta distancia, esta imposibilidad de acceder a lo real, lo pone, bueno, como ejemplo algo que afirma Schopenhauer, que es el velo de Maya, ¿no? Que pertenece esto al pensamiento indio de la India, en donde delante de los ojos de todos los hombres está el velo de Maya, que es un velo que vela su visión. No es que le impida, no es un blackout, sino que es un velo. Y lo que se ve a través del velo es siempre incompleto o parcial. Acá dice, su ojo solo resbala sobre la superficie de las cosas y no ve más que formas. O sea, el hombre en realidad, el intelecto lo que hace es construir mediante el lenguaje un relato del mundo, y a eso lo va a llamar verdad. Bueno, verdad y lenguaje, un poco más adelante en la página 2 del texto, esto es interesante, ¿no? Porque el lenguaje acá va a cumplir un papel, ¿cómo decir?, jurídico. El lenguaje es algo que surge, según Nietzsche, a partir de la necesidad de vivir en grupo y sin caer en la inclinación natural de los hombres a asesinarse unos a otros, ¿no? La guerra del hombre contra el hombre, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Y todo eso. Entonces, la palabra entra acá como mediadora para evitar la violencia. No está muy alejado de lo que yo pienso y de lo que he entendido hasta ahora sobre la idea del lenguaje. Entonces, la instauración de las palabras también instauran la verdad, porque lo legislativo del lenguaje es definir cuándo se dice la verdad y cuándo se miente.
O sea, cuándo se puede confiar y cuándo no se puede confiar. Y además establece las jerarquías humanas. El orden en el uso de la palabra, quién tiene derecho a hablar, quién no puede hablar, quién calla, quién tiene que escuchar y obedecer. Bueno, todo eso está, digamos, metido en el lenguaje. Bueno, no voy a seguir con este texto de Nietzsche. No es extenso, pero tampoco es la idea de esta reflexión. Vamos a continuar con algunas reflexiones en un texto de Heidegger, que es la época de la imagen del mundo. Es un texto que está mencionado en la primera parte y bueno, da la casualidad que fue el primer texto de Heidegger que leí. Y aprovecho para comentar que si bien cuando empecé a leer a Heidegger más o menos seriamente, que fue cuando hice el curso con el profesor Lezama, el título de esta conferencia o curso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque si bien por separada las palabras que lo componen el título las comprendo, sé de qué están hablando, su composición, la composición de la oración es muy disruptiva, ¿no? A mí me resultó fuertemente subversiva, para usar una palabra, de romper el orden, ¿no? Es la época de la imagen del mundo. Está complicado porque dice que la oración me dice, voy a hablar de una época cuya principal característica es la imagen del mundo. Y es raro porque, por supuesto, siempre nos representamos el mundo, pero el mundo, que sería todo, incluiría la imagen. Entonces, se pone complicado esto de que el mundo tenga una imagen y además que haya una época que se caracterice así. Bueno, a poco de empezar a leer el texto, notamos que de lo que está hablando es de la modernidad. La época de la imagen del mundo es la modernidad. Lo que pasa es que Heidegger con ese título va a ser algo que, respecto de la modernidad, que ni siquiera hacen los autores filosóficos hoy, ¿no? Que es tratar de realizar un abordaje de la modernidad no moderno. A mí se me ocurre el ejemplo de los postmodernos, ¿no? Lyotard, Baudrillard, gente que, digamos, inventó este nombre de primero postmoderno y después postmoderno, postmodernidad, durante la década de 1990. Fue todo una movida cultural, hubo películas, bueno, libros, novelas, formas de vida, efímeras, bastante efímeras, duró muy poco tiempo. Pero y un intento de clasificar la modernidad, pero siempre dentro del concepto moderno. O sea, en ningún momento se salen, describen, le ponen nombre nuevo, qué sé yo, pero no salen, no hacen la pregunta esencial. La pregunta está mal hecha, digamos. Pero bueno, es evidente que eso vendió. ¿Y cómo vendió el libro? Por ejemplo, yo me compré un par, así que no. Eso vende, y vende bien. Pero no nos sirve, a mi entender, no nos sirve para pensar. Así que lo que hace Heidegger es un abordaje fenomenológico de la modernidad, de la época de la imagen del mundo, haciendo hincapié, y yo creo que esta es la clave de la cuestión de lo que reflexiona Heidegger, en la imagen. Vamos a tener que reflexionar, vamos a ir viendo algunas cosas del texto, o los voy a ir refiriendo, pero el tema de la imagen y qué lugar ocupa la imagen en la modernidad. Así que ahora vamos a pasar esa parte.
Bien, después de estos comentarios de Nietzsche, retomo un poquito como para cerrar, igual esto que voy a comentar ahora, que serían unos datos historiográficos sobre el proceso de mundialización de Occidente. Quiero dedicarle un audio exclusivamente a eso, uno o dos. Quería cerrar un poquito algunos datos historiográficos porque nos ponen en contexto de esto que es la modernidad. Bueno, en lo que serían los finales de la Edad Media, la Baja Edad Media, se da el Renacimiento italiano. Quienes lo impulsaron, lo sostuvieron, lo financiaron fue el mecenazgo de los grandes comerciantes italianos, ¿no? En especial en Florencia, en lo que sería la zona del norte de Italia, y después más adelante en Roma e incluso dentro mismo del Vaticano, ¿no? Dentro mismo de la iglesia, ya que estos comerciantes van a ocuparse además de tratar de ingresar en la nobleza feudal, digamos, de espada, mediante matrimonios, este tipo de cosas, también ingresar al poder eclesiástico. Los dos poderes que había en esa época eran la iglesia y la nobleza feudal. En la medida en que se da este estallido moderno, digamos, se va después a diseminar por el resto de Europa Occidental esta idea humanista, ¿no? Que se va digamos, en consonancia con el cristianismo, y esto se va a dar en España, en la península ibérica, en donde la modernidad como cruzada civilizatoria es una cruzada por eliminar a los infieles e imponer el cristianismo a todos los seres humanos de la tierra, digamos, ¿no? Esa es la ultra y última visión de la Iglesia Católica, que es pastoral, es hacer cristianos a todos. También el Islam, en especial actualmente, busca eso, ¿no? Que todos seamos musulmanes. Y esta cruzada civilizatoria y también modernizadora se va a dar en lo que los españoles, no sé por qué llaman la Reconquista, porque a mí no me queda claro ese nombre, pero bueno, digamos cuando expulsaron de la región, de la península, a los habitantes de origen árabe o beduino y musulmanes, ¿no? Después se expulsarían también a los judíos y se impondría la pureza de sangre cristiana, ¿no? Acá hay una mezcla, fíjense que aunque parezca ridículo, esta creencia racista de la sangre, de que uno es más cristiano porque tiene más sangre cristiana, ahí ya se ve como el monstruo de la ciencia, ¿no? Surgiendo, que después daría paso al racismo darwinista y todo ese tipo de cosas, que son los pilares ideológicos de Europa Occidental y de Estados Unidos, ¿no? La España de los Reyes Católicos entonces lleva adelante y ensaya una cruzada que después va a replicar en América. Exterminar a los que están, sacarlos, echarlos o convertirlos. Digamos, convertirlos o matarlos es una forma de exterminio, ¿no? Aunque después algunos sigan por debajo practicando su religión como los cristos judíos o otros incluso por convicción se hacían cristianos, el tema de sangre era fundamental. Entonces, bueno, ahí ensayan lo que después será la conquista de América, no como un ensayo, sino como un antecedente histórico. En América van a hacer algo similar, los pueblos originarios o van a ser exterminados, digamos, o se van a conservar algunos, los civilizados, como el pueblo
imperio inca y los mexicas en México, porque era una infraestructura agrícola ya instalada y no valía la pena destruirla sin explotarla. El resto, los que se consideran salvajes, fueron o exterminados, esclavizados o convertidos al cristianismo a la fuerza. La iglesia, por ejemplo, con la Orden de Jesús, con los jesuitas, cumplió esa misión. En el caso del mundo protestante, las iglesias protestantes van a cumplir esa misión de exterminio cultural, digamos, convirtiendo a los pueblos que ellos llaman aborígenes de la tierra al cristianismo. Y en ese acto de cristianizar se humaniza a estos salvajes. Lo que va a primar en el humanismo es la distinción entre humanos y salvajes. Bueno, los primeros que van a iniciar lo que yo considero el proceso de mundialización de Europa o de Occidente van a ser los portugueses, al lograr llegar a la India, ¿no? Ahí se encuentran estos europeos con una cultura que no conocían directamente, con la cual no habían tenido ningún contacto. Los portugueses en especial con fines comerciales, pero esto de abrir las rutas de comercio después se va a convertir en una cuestión política y militar, todas asignadas porque cada pueblo al que llegaban los europeos, ya sean portugueses, españoles, después ingleses, holandeses, belgas, bueno, todos los que eran una nación, más o menos una monarquía con nación, trataron de quedarse con su pedazo de mundo vacío. Esto es importantísimo porque Europa Occidental consideraba que América, África y Asia eran un mundo vacío de humanos, que Dios les había regalado. En Estados Unidos se llama destino manifiesto, ¿no? Para eso es necesario sentirse superior al otro, porque no estaba vacío, estaba lleno de gente. Aquí en la Argentina durante el siglo XIX, todo el siglo XIX, desde la colonia en adelante, por ejemplo, en el ejido de Buenos Aires, acá en el Río de la Plata, en la Argentina, estaba la ciudad de Buenos Aires, su campaña, allí se dividían en Europa las ciudades, tenían una ciudad y una campaña, que era la que abastecía la ciudad básicamente, puerto y el desierto. De hecho, se llamó así a toda esa región no civilizada, no europeizada, no dominada por los europeos o sus descendientes criollos, como desierto, como que estaba vacío. Bueno, Estados Unidos se considera lo mismo, la conquista del oeste, por lo menos, bueno, ellos no lo llamaban desiertos, pero lo que hacían era ir exterminando o empujando al pueblo originario para civilizar. ¿Civilizar qué significaba? Llegar a la tierra, parcelarla, convertirla en propiedad. Los pueblos originarios no tenían ese concepto de propiedad privada. Así Europa fue imponiendo la religión, o sea, las creencias. Las lenguas, por ejemplo. En América tenemos tres grandes lenguas: el inglés, el español, el portugués y un poquito de francés. Y nada más. Y todas esas lenguas fueron impuestas por la conquista. En África tenemos también lo mismo. Las lenguas europeas de sus colonizadores: el inglés, el francés, el portugués, el belga, el holandés. Así, bueno, Occidente conquistó literalmente el mundo, lo europeizó. A quien no pudo aplastar y exterminar lo obligó a civilizarse, o sea, a occidentalizarse. Veamos Turquía, por ejemplo. Después de la derrota de la Primera Guerra Mundial, Turquía se transforma en un país occidental, incluso modifica el alfabeto, deja de usar el alfabeto árabe y pasa a usar el alfabeto latino europeo. Rusia,
primero con la fallida revolución burguesa del 5, después con la revolución del 17 y bueno, de la mano de Lenin más o menos al principio, después de Stalin comienza un proceso de civilización y tecnificación que también, ¿no?, es completamente moderno, ultramoderno diría. Bien, bueno, ese es el contexto. Después ya voy a dedicar un video a esa parte. Así que bueno, vamos a entrar un poquito en las reflexiones de Heidegger. Vamos a empezar por la época de la imagen del mundo. Ya más o menos me he expresado sobre este texto, creo que es extraordinario, recomiendo leerlo. Fue mi primera lectura de Heidegger. Y bueno, acá nos podemos ver esto que yo afirmaba al principio de que la modernidad es la realización de la metafísica, ¿no? Voy a leer un poquito lo que dice Heidegger al principio de esta conferencia o ensayo. Dice así: en la metafísica se lleva a cabo la mediación sobre la esencia de lo ente, así como una decisión sobre la esencia de la verdad. La metafísica fundamenta una era, desde el momento en que, por medio de una determinada interpretación de lo ente y una determinada concesión de la verdad, le procura a esta era, el fundamento de la forma de su esencia. Bien, como ven, es bastante contundente el párrafo, ¿no? La metafísica es la que crea la posibilidad de la modernidad, ¿no? Al establecer una esencia del ente y una esencia de la verdad, que es la verdad, que en general en el mundo científico se conoce como el logos, entendiendo por eso la palabra que es la que legitima la cosa. Está el perro ahí, yo digo perro, estoy diciendo la verdad, hay un perro. Bien, bueno, ¿qué caracteriza la modernidad para Heidegger a partir de esta reflexión sobre metafísica? Bueno, él va a nombrar 5 cuestiones. Hay más, pero bueno, él se va a centrar en 5. Algunas las vamos a ir viendo más en detalle, pero vamos a tratar de ir a lo esencial de cada una. Bueno, él nombra la ciencia como una y la técnica. Pero la ciencia y la técnica están, incluso como lo dice Heidegger, muy entrelazadas. De manera que la ciencia es, lo primero que aclarar, la técnica no es el producto de la ciencia, la técnica no es la ciencia hecha práctica. La técnica es algo independiente y es demandante de la ciencia. La ciencia está subordinada a la técnica. La ciencia sirve a la técnica, no sirve para ninguna otra cosa. O sea, vamos a suponer que un Estado o una fundación bancan un laboratorio de investigación de lo que sea, ya sea de medicina, de lo que sea, siempre está la necesidad de que lo descubierto en ese lugar se traduzca en nuevos productos, o nuevas máquinas, o nuevas cosas. Así que la técnica, que es algo particular y que lo vamos a ver en la pregunta por la técnica, un texto de Heidegger extraordinario, ya después de la Quere, es la que demanda de la ciencia. La ciencia, bueno, la ciencia se va a caracterizar, la ciencia moderna, primero por no tener nada que ver con todo lo que anterior a la modernidad se llamaba ciencia, la ciencia medieval, la ciencia antigua. Él va a explicar en este texto todas las características que tenían unas y otras y por qué no tienen nada que ver, pero básicamente, y ya lo vimos en el texto de Weber, la ciencia es un método de conocimiento matematizado, ¿no? Se basa en el cálculo matemático. En el experimento, dentro de una serie de leyes, la naturaleza tiene leyes para la ciencia moderna, que permiten, mediante el cálculo, la anticipación.
con esas herramientas, la ciencia abre sectores del ente, dice Heidegger, ¿no? O sea, por ejemplo, la biología sería un sector del ente, la bioquímica sería otro, la energía nuclear otro, etc. Pero lo más importante de la ciencia es que la ciencia es empresa. La ciencia es empresa y es una organización completamente moderna. En primer lugar, la ciencia es el único conocimiento que reconoce el Estado. En la actualidad, si yo voy a, no sé, a un juicio, por el crimen que sea o por el delito que sea, ¿a qué se apela? A peritos para producir pruebas. La justicia es positivista, digamos, es científica también. Entonces ya no se usa la tortura o llevar un adivino, o tirar una moneda, o la ordalía, o la prueba de fuego, no, nada de eso. Hay que producir pruebas reales, materiales y concretas, para lo cual se convoca peritos que son científicos. Entonces dice, bueno, este tipo murió a tal hora, se murió desangrado, le metieron un balazo, y todo eso. Todo eso lo determina la ciencia. El Estado financia solo a los emprendimientos científicos, como mediante fundaciones, creación de universidades. Todo ese aparato es la empresa de la ciencia. La ciencia funciona como empresa. Uno no es que se compra 4 retortas, 3 tubos de ensayo y se pone a hacer pelotudeces en su casa mezclando sangre de sapo con lo que sea. Eso es jugar a algo, eso no es hacer ciencia. La ciencia requiere ser ejercida dentro del ámbito científico, o sea, dentro de la empresa. Nadie puede hacer ciencia fuera de la empresa, porque además la ciencia está tan tecnificada que es imposible que un tipo particular pueda realizar ciencia. Esto me hace acordar una película que les recomiendo que se llama El granjero astronauta, en donde un granjero norteamericano decide comprar un viejo cohete e ir al espacio. Es una comedia, una excelente película, con Sam Shepard, sí, creo que es Sam Shepard, y Bruce Willis, pero plantea este dilema: ¿por qué solo el Estado tiene el monopolio de salir al espacio? ¿No? Es una pregunta por ahí muy liberal, pero muy vana, muy válida también. Bueno, después habla del arte, ¿no? En la modernidad el arte se ha convertido en estética. El arte es algo que está relegado a los museos o a las colecciones privadas, que tiene un mercado propio. Es lo que se llama el arte consagrado, el arte que en general banca el Estado o las grandes fortunas privadas. El museo, la idea del museo es una cuestión moderna. Por ejemplo, acá en la Argentina, en el Museo de La Plata, hasta hace 20 o 10 años atrás, había restos humanos de algunos caciques de La Pampa. Ya el Estado hoy, desde otra concepción, hizo una devolución y entregó los restos a los pocos que han quedado de esos pueblos originarios que no fueron exterminados, ¿no? Para darle una sepultura de acuerdo a sus creencias. Pero el museo, en donde se ponen cosas viejas para que la gente lo vea, es una cuestión moderna. No había museos en la Edad Media. Ni siquiera al principio de la modernidad, en realidad los museos nacen por las colecciones de los reyes. Felipe II, creo que fue. Pero que el que construyó el Escorial tenía varios pintores, entre ellos el Bosco, ¿no? Bueno, los más grandes pintores servían a estos reyes, que eran los únicos que podían pagar su trabajo, por otra parte. Y estas colecciones que se atesoraban, que tenían gran valor en oro, en moneda, fueron configurando los museos modernos, ¿no? Esto tiene que ver con la otra categoría que va a decir, que va a mencionar Heidegger, otra característica de la moneda, que es la idea de la cultura. El arte está dentro de la cultura. La cultura es algo, un concepto bien humanista, ¿no? El humanismo pone al hombre en el centro de la creación, en el centro del universo. Entonces la cultura es considerar, dar un valor a la obra del hombre, al obrar general del hombre. Entonces en la cultura tenemos
la música, tenemos la artesanía, tenemos todo aquello que hace el hombre, incluso industrial, ¿no? Hoy en día está lo que se llama el vintage, que es, por ejemplo, tener viejos aparatos de reproducción de discos o cosas así. Nace la idea del objeto cultural, ¿eh? Algo que en la Edad Media no tiene ningún valor, porque en esas edades primaba lo sagrado, o sea, lo de sacrificar objetos del uso humano a los dioses. Eso desaparece con la modernidad porque desaparecen los dioses. Entonces, eh, el obrar del hombre pasa a ocupar un poco ese lugar sagrado mediante la cultura. Entonces, esta cultura se convierte en política cultural, que quiere decir que también está bajo el Estado, si bien hay emprendimientos privados. Lo de privado estatal acá no tiene mucha importancia porque ambos hacen lo mismo, es como la educación, cuando es pública o paga. Es pública siempre. Bueno, la cultura es pública siempre. Y por último, va a mencionar el proceso de desdivinización. Esto lo vimos en el texto de Weber, ¿no? Dios es reducido a un Dios oculto, un Dios que juega al escondido, un Dios que no habla, ¿no? El silencio de Dios. En realidad se trata de un tránsito hacia el no Dios, ¿eh? La misma idea de Spinoza, el panteísmo de Spinoza, es la ida a un mundo sin Dios. Ya no hay Dios, no hay ningún Dios. Si viene cuando jura el presidente, jura por la Biblia, son cuestiones de tradición más que nada y gestos políticos, pero en realidad no tiene ninguna importancia ni para el presidente que jura ni para la gente que mira el juramento, pero es lo que se usa. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que caracterizan a la modernidad y que, bueno, nos van a permitir ver realmente cómo es esta época, ¿no? Bueno, veo que ya me he pasado casi 45 minutos con este audio, me parece demasiado largo, así que, bueno, creo que tiene bastante contenido para que se entretengan los que quieran escuchar. Y bueno, en la próxima parte, la parte 3 de Heidegger y la modernidad, vamos a ver un poquito más en profundidad lo que estas 5 cuestiones que estuve describiendo en la época de la imagen del mundo. Así que bueno, gracias por escuchar a los que escucharon, los que quieran comentar, están invitados, suscribirse y bueno, como terminamos siempre, no renuncien a ser felices.